Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga, que Dios sea bendiciendo tu caminar y tu familia. Estamos una vez más aquí en las redes sociales para hablar de algo muy importante, que es la 70 semana de Daniel y cuándo llegará el Apocalipsis. Un tema muy interesante. Vamos a estar viendo esto a través de las Escrituras. ¿Qué nos dice? En Daniel capítulo 9 nos habla sobre las 70 semanas que Dios tiene programada para el pueblo de Israel. ¿Qué significa esto? ¿Y qué relación tiene en nuestra actualidad? Y nos vamos a Jeremías 25:11. La palabra de Dios la leo honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, un solo Dios, y dice así: toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. En la Biblia nos enseña que Daniel era un joven que estaba cautivo en Babilonia. Recordemos algo muy importante: Israel le había fallado a Dios. Israel se había vuelto a su idolatría. Por consecuencia de ese acto, Dios había dicho que su pueblo iba a ser cautivo y también iban a emigrar a otra tierra. En ese grupo estaba Daniel. Y al final de los 70 años, él se dio cuenta que en las profecías bíblicas decían que iban a ser cautivos durante 70 años aproximadamente. En Jeremías 29:10 dice en su palabra: esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Y por eso en Daniel capítulo 9 nos dice que comenzó a humillarse y a buscar a Dios y a pedir perdón por el pueblo de Israel, por lo que habían hecho. Y de pronto bajó un ángel del cielo a darle la revelación de lo que significa dicho acontecimiento. El pueblo de Israel iba a ser libre, iba a volver a su tierra, pero el ángel le dice a Daniel que hay 70 semanas programadas proféticamente para el pueblo de Israel, también Israel y Jerusalén. Y él le dice que son 70 semanas. Y cuando hablamos de 70 semanas, aquí preste atención a algo muy importante. Y cuando hablamos de 70 semanas, tenemos que asegurarnos de saber que son 70 semanas de años, no 70 semanas de días. O sea, si es una semana de años, no son 7 días, sino 7 años. El ángel está a punto a darle una profecía que duraría 70 semanas de años. O sea, 490 años en general. Primeramente, el ángel le habla a Daniel y le dice que estos 70 años se van a distribuir en 3 etapas. Y primero habrá una de 7 semanas de años, que son 49 años. El ángel le dijo a Daniel que desde que el rey mandase a reconstruir Jerusalén hasta que se termine la construcción, va a haber 49 años, o sea, 7 semanas de años. Desde que se mande a reconstruir y restaurar la ciudad de Jerusalén y a la ciudad entera van a haber 7 semanas de años, o sea 49 años. Oiga, y esto se cumplió en Nehemías, como siervos también de Esdras, Nehemías, que otros regresaron a Jerusalén y reconstruyeron la amada ciudad de Jerusalén. Después de eso, el ángel le dice que desde allí y de la muerte del Mesías, o sea, desde la restauración de Israel y la muerte de Cristo o el Mesías, iban a haber 62 semanas de años. Ahora, saque la cuenta, desde la reconstrucción de Jerusalén hasta la muerte del Mesías. Y entonces, después de eso, 62 semanas más 7 semanas, ya tenemos 69 semanas. O sea, de las 70 semanas en general, ya tenemos 69 semanas cumplidas. Solo falta una semana. Y en esa última semana
es que se va a cumplir el final. Y podemos ver eso en Apocalipsis. Pero quiero decirle algo muy importante y hermoso. Presta atención a esto. En el momento que muere el Mesías o Jesucristo en la cruz del Calvario, después de esas 69 semanas, 7 semanas más 62 semanas de años, son 69 semanas. Después de eso, y en el momento que Cristo muere, se hace una pausa profética de parte de Dios. Recordemos que las 70 semanas de años que el ángel había dado a Daniel es una profecía para el pueblo de Israel. Entonces, cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, se pone una pausa profética en estos 70 años. Se terminó en la semana 69 y falta una semana. Y se hace un paréntesis o una pausa. ¿Por qué? Porque Jesús vino a salvar al pueblo judío, pero ellos le rechazaron. En Juan 1, 11 y 12 dice en su palabra: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos los rechazaron. Pero todos los que creyeron en él, o sea en Jesucristo, y lo que le recibieron, le dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, producto de ese acto que cometió el pueblo de Israel de no recibir al Mesías, dice en su palabra que los que creen en Jesús y lo reciben llegan a ser hijos de Dios. Así que con la muerte de Jesucristo, Jesús vino por los judíos, no por los gentiles. Y por la muerte de la cruz del Calvario, y como Israel lo rechazó, por un plan que Dios lo había guardado en su corazón para que usted y yo, como gentiles, no como judíos, pudiéramos ser salvos por Jesucristo en la cruz del Calvario, y no como los judíos, que ellos lo rechazaron. Y ahora con la muerte de Jesús se abre un periodo que ha durado 2000 años. Desde que el tiempo, como dice Pablo en Romanos, que es la plenitud de los gentiles, el tiempo de los gentiles, la dispensación de gracia, donde Dios abre un tiempo de misericordia y de gracia para todo aquel que cree en Jesucristo, no se pierda, mas sea salvo, no importa si no eres judío. Ahora, con la venida de Cristo, que Él nos estará esperando en las nubes para ser arrebatados en los cielos, y dice el apóstol Pablo: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y oiga bien, y en ese momento va a terminar ese periodo y se va a cerrar esa pausa o paréntesis, y entonces se va a dar el cumplimiento de la última semana de Daniel, una semana de años que por lógica son 7 años, y se cumplirán las 70 semanas de años que había programado Dios a su pueblo de Israel. Y entonces dice la Biblia que todo Israel será salvo. ¿Qué nos enseña esto? Que hubo 69 semanas de año desde que se mandó a restaurar Jerusalén otra vez después de la cautividad y hasta la muerte de Cristo. Ahora falta una semana de años, o sea 7 años. Pero Dios hizo algo hermoso, hizo una gran misericordia de hacer una pausa o un paréntesis y en esa profecía de Israel, para que entremos en un tiempo de gracia y de misericordia, usted y yo. Con la venida de Cristo en los cielos a buscar a su pueblo y a llevarnos al tercer cielo, y vamos a estar con Cristo esas últimas semanas, los 7 años, gozándonos con el Señor en el cielo con las bodas del Cordero. Y aquí en la tierra durará 7 años que el anticristo va a estar reinando con su poder satánico. Eso usted lo puede ver en Apocalipsis. Y esa va a ser la última semana
los 7 años que va a tener todo ser viviente aquí en la faz de la tierra, y entonces será el fin de todas las cosas. Y eso es lo que significa las 70 semanas de Daniel, o sea, las 70 semanas de Dios para Israel. Hubo una pausa, sí, y ahora viene Cristo, y en cualquier momento seremos arrebatados, y estamos seguros y esperamos ese día glorioso para estar con Cristo. Y en la última semana de Daniel va a reinar el anticristo y van a haber juicio como usted nunca jamás ha oído y ha visto. Pero tú y yo, como cristianos evangélicos, estaremos con el Señor. Así que por eso busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Este es el tiempo. Escapa por lo que va a venir, porque Cristo viene y Él ya está en la puerta. Cualquier momento tocará la trompeta y seremos arrebatados con Él. Acércate a Él, Dios te puede salvar, que Él tiene aún misericordia y Él te está avisando, no le des la espalda. Si quieres saber algo, o quieres un consejo, o aceptar a Cristo, házmelo saber. No tengas miedo. Me puedes escribir en interno, o si no, te dejo mi número celular para que puedas tú escribirme a través de WhatsApp, o donde tú quieras me puedes escribir y quieras saber algo, o entender y comprender, y a poderte ayudar a acercarte a Dios. Cristiano evangélico, prepárate y alístate, porque cualquier momento seremos arrebatados. Así que acércate a Dios, volvámonos a Dios, consagrémonos más a Dios, porque Cristo viene. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y nos estaremos viendo en otra ocasión. Dios te bendiga.